Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en la sala de conferencias de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para realizar la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, el señor Ministro de Seguridad, Javier Alonso, y la señora Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios. Para comenzar, escuchamos las palabras del señor Ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos de nuevo en otra conferencia de prensa. Bueno, hoy toca además inaugurar esta hermosa sala de conferencia de prensa que se venía reparando hace un tiempo, así que creo que vamos a estar más cómodos para esta faena, para esta tarea. Como siempre hacemos, esta es semana corta, vamos a repasar un poco la agenda que tiene el gobernador en esta semana, una agenda muy intensa de reuniones y de firmas de distintas cuestiones. Hoy por la tarde, acá en el Salón Dorado, donde antes hacíamos las conferencias de prensa, el gobernador va a estar junto con la ministra de las Mujeres, Estela Díaz, en el acto de anuncio de promulgación de la ley que actualiza el registro de deudores alimentarios morosos. Eso es una ley que se había sancionado y ahora se va a promulgar. Después, también en La Plata, el miércoles próximo, el 16 de abril, va a estar participando de un acto de entrega de 21 viviendas, acá en la localidad de Melchor Romero. Es una inversión total de 920 millones de pesos. Estas 21 viviendas, que son la mitad de un plan total de 42 viviendas que se van a seguir construyendo. Y también este miércoles, acá en La Plata, en el Salón Dorado, acá en la Casa de Gobierno, va a estar llevando adelante la firma de otros 32 convenios con municipios en el marco del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad, que recuerdan ustedes, ¿cuánto fue? Hace una semana, más o menos, sí, o 10 días. Sí, a principios de mes se firmó con más de 100 intendentes, creo que fueron 103, y ahora firman los 32 restantes, este Fondo Provincial de Fortalecimiento de la Seguridad, que repaso brevemente, es una inversión total de 170.000 millones que va a ir para infraestructura, patrulleros, equipamientos en todos los municipios. La provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad, llevó adelante la adquisición de 750 patrulleros para entregar entre los distintos municipios. Además, se le van a dar 70.000 millones de pesos a 44 municipios que tienen más de 70.000 habitantes para que destinen al equipamiento, a la infraestructura, a la compra de tecnología y de móviles policiales. Y además se triplican los recursos para las policías comunales que funcionan en los distritos de la provincia de Buenos Aires que tienen menos de 70.000 habitantes. Así que eso es un poco la agenda pública que va a tener el gobernador en esta semana corta de Semana Santa. En segundo lugar, también como solemos hacer, presentar las nuevas licitaciones de obra pública que tuvieron lugar en los últimos días. En lo que va del año ya se han presentado por los distintos organismos, ministerios, empresas públicas de la provincia de Buenos Aires unas 39 licitaciones de nuevas obras públicas, no más allá de las que se vienen realizando desde el año pasado, de las que se vienen ejecutando desde 2023. Hay muchas obras que son estructurales y que por lo tanto la ejecución lleva varios años. Estas son nuevas obras públicas que se están lanzando. Decía, ya en lo que va del año son 39 nuevas licitaciones con una inversión de más de 94.000 millones de pesos. En esta última semana se publicaron 3 nuevas licitaciones, 2 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, del ministro Catopodis. La primera es para la puesta en valor del Sendero Matienzo en Ciudad Jardín, Lomas del Palomar, en la localidad de Lomas del Palomar, en el partido de 3 de febrero. Es una licitación por un monto de 1.854 millones de pesos. La otra del Ministerio de Infraestructura es para la terminación de un centro de desarrollo infantil, un CDI, que era una de las obras que abandonó el gobierno nacional y que retomó la provincia de Buenos Aires, en Tigre, en el partido de Tigre, es por un monto de 411 millones de pesos. Y la tercera licitación que se publicó esta semana es de la empresa pública de aguas, de APSA, por un monto total de 474 millones de pesos masiva. Esto es porque las empresas pagan IVA, no los ministerios, y es una licitación para el tendido de cañería cloacal
y reacondicionamiento de la estación de bombeo en Ranchos, en el municipio de General Paz. Estas son las 3 nuevas obras que se lanzaron la última semana, y de esta forma, y a diferencia de lo que está haciendo, lo que viene haciendo desde que comenzó el gobierno de Milei, que paró en la provincia de Buenos Aires más de 1000 obras públicas, por instrucción del gobernador Kicillof, todos los organismos que tienen competencia en materia de ejecución de obra pública, bueno, el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Hábitat e Integración Urbana, el OPISU, la Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Justicia, siguen llevando adelante, las empresas públicas de la provincia de Buenos Aires siguen llevando adelante obras públicas, porque obviamente forma parte del tono de este gobierno y de las necesidades que tiene el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Después, tercer punto al que me quiero referir, porque me parece sustantivo, importante poner en autos al pueblo de la provincia de Buenos Aires en esta materia, tiene que ver con la organización de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Como todos ustedes saben, el lunes pasado el gobernador Kicillof, en uso de sus atribuciones constitucionales y dentro de los plazos establecidos en la ley electoral de la provincia de Buenos Aires, la ley 5109, fijó fecha cierta para las elecciones generales en la provincia de Buenos Aires, las elecciones generales provinciales en nuestra provincia, obviamente, para el día 7 de septiembre. A la fecha, al día de hoy, el calendario electoral de la provincia de Buenos Aires consta de 3 elecciones, a la fecha, lo que está hoy vigente. Las elecciones PASO provinciales previstas para el 13 de julio, las elecciones generales provinciales previstas para el 7 de septiembre y las elecciones generales nacionales previstas para el 26 de octubre. Pero como también anunció ese mismo día el gobernador Kicillof, también presentó el Ejecutivo Provincial, con la firma del gobernador, obviamente, presentó un proyecto en el Senado de la provincia de Buenos Aires para la suspensión de las PASO, que es algo que el gobernador viene solicitando desde el día 5 de marzo, en ocasión de la apertura de la Asamblea Legislativa, y que viene expresando además públicamente en múltiples oportunidades su posición respecto de justamente suspender las elecciones PASO, entre otras cosas para que los bonaerenses este año no tengan que ir a votar 3 veces. Al día de hoy está prevista para mañana una sesión especial en el Senado de la provincia de Buenos Aires, en donde van a estar en tratamiento 4 proyectos distintos que tienen que ver con esta materia y que tienen un denominador común, esos 4 proyectos, que es suspender las PASO. Y fueron proyectos presentados por el gobernador, por nuestra fuerza política, por La Libertad Avanza, por el PRO, y que además el resto de las fuerzas políticas, salvo el FIT y salvo el Frente Patria Grande, se han expresado públicamente a través de comunicados, declaraciones, presentación de proyectos, inclusive en la suspensión de la PASO. O sea que todo indica que hay un gran consenso en la provincia de Buenos Aires, para la suspensión de las PASO, así que desde el Ejecutivo Provincial nosotros esperamos que efectivamente en el día de mañana se haga efectiva la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires, para tener que solamente este año, para que los bonaerenses este año solamente tengan que ir a votar en 2 oportunidades. Mientras tanto, el Ejecutivo Provincial, junto con la, valga la redundancia, Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires y el Juzgado Federal número 1 con competencia en materia electoral, venimos trabajando desde octubre del año pasado en la organización de las elecciones, obviamente con el tiempo que esto requería. Y en ese sentido se vienen llevando adelante múltiples actividades para la organización del acto eleccionario, ahora que está fijada con fecha firme la elección general, que estamos trabajando para suspender las PASO y que está fijada obviamente la fecha por parte del Gobierno Nacional de las elecciones generales nacionales. Quiero repasar brevemente las distintas áreas, las distintas tareas que se vienen haciendo con el objetivo de organizar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, estamos trabajando la letra chica del convenio que vamos a estar firmando entre el Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Gobierno, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires y el Juzgado Federal número 1 con competencia en materia electoral. ¿Con qué objetivo? Con realizar las elecciones de la misma forma que se hacen cada vez que hay actos eleccionarios en la provincia de Buenos Aires, que como todos ustedes saben, en virtud del sistema que estaba vigente, es decir, el instrumento de votación vigente,
que era la boleta partidaria. Durante todo este tiempo, durante los 40 años de la democracia, salvo un plebiscito que se produjo en la provincia de Buenos Aires, las elecciones se hacían en conjunto con el gobierno nacional y la operatoria de esa elección era a cargo de Juzgado Federal número 1 con competencia en materia electoral. La novedad de la desdoblada provincial, la elección desdoblada provincial, es que quien va a estar a cargo del operativo electoral es la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Ahora, para que las elecciones sucedan con total normalidad y de la misma forma que se ejecutan desde hace 40 años, vamos a firmar un convenio con el Juzgado Federal para que ponga a disposición sus recursos, sus materiales, sus trabajadores, etcétera, y poder hacer las elecciones sin ningún problema y sin ningún tipo de conmoción. Estamos trabajando en ese acuerdo, las partes, desde hace tiempo. Estábamos esperando para firmarlo y para cerrar la letra chica, que se fijen efectivamente las fechas definitivas, así que en los próximos días seguramente se avanzará directamente con la firma. Después, la organización del comando electoral. También es nuestra intención llevarla adelante como se hace usualmente, que es un comando electoral en donde participan miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Federales de Seguridad y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. De hecho, quien más efectivos pone para la organización del comando electoral cada vez que hay una elección en la Provincia de Buenos Aires es justamente la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, la Policía de la Provincia de Buenos Aires tiene vastísima experiencia en la organización de elecciones. Ahora, para que no quede ninguna duda, que no quede ninguna sospecha, para que no quede ningún margen de error, nosotros hemos solicitado, bueno, fue pública la reunión, la semana pasada estuve en la Casa Rosada, me junté con el jefe de gabinete, con el vicejefe de gabinete, con el secretario de provincias y municipios y le hice una solicitud formal de colaboración para la organización conjunta del comando electoral. Se han comprometido las autoridades nacionales a colaborar, a coordinar con nosotros el armado del comando electoral y bueno, ya esta semana ya van a estar las primeras reuniones técnicas para la organización del comando electoral en ese sentido, para que todo suceda tal y como viene sucediendo en los últimos 40 años en la provincia de Buenos Aires. Después, cuestiones más técnicas. Respecto de la logística y la transmisión de datos, venimos trabajando como corresponde con el Correo Argentino, una empresa pública nacional, como todos ustedes saben, con el objetivo de coordinar la logística general de las elecciones, de todo el proceso electoral y el sistema de transmisión de datos. Leo brevemente todo lo que estamos trabajando con el correo. En materia de logística electoral, despliegue anticipado de urnas, cuartos oscuros móviles, materiales y documentación electoral, coordinación del despliegue y repliegue con las fuerzas de seguridad, provisión y distribución de refrigerios para autoridades de mesa y delegados, entrega documentada de urnas a las autoridades de mesa. En materia del despacho de telegramas de resultados, establecimiento de la plataforma de transmisión de telegramas, personalización de hardware y software de transmisión, distribución del hardware a las sucursales electorales digitales y a los locales de votación, operación de centros de transmisión y envío de resultados. En materia de control y monitoreo electoral, seguimiento de nombramientos y renombramientos de autoridades con geolocalización, tableros de monitoreo para la transmisión y recepción de telegramas, trazabilidad del material y documentación electoral, verificación de entrega efectiva de urnas y desarrollo del sistema de alertas y reportes. Y luego también estamos trabajando en el sistema para el recuento provisional de resultados. Después, en compra de materiales. La semana pasada, lo habrán visto, se hizo pública un proceso de compra que se publicó en el portal PEVAC de la provincia de Buenos Aires para la compra de todos los materiales necesarios para llevar adelante las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Los principales puntos de ese proceso de compra, que cierra la semana próxima y se realizará la apertura de sobres y la efectiva adjudicación de la compra, son 44.125 kits de útiles, 49.000 urnas, 3.000 cuartos oscuros móviles, 45.000 bolsines, 18.475.000 sobres y otros materiales complementarios. Después, para el plan de escuelas, porque la provincia es la que obviamente pone a disposición las escuelas no solo para la elección provincial, sino también para la elección nacional. Ya está trabajando nuestra Dirección General de Cultura y Educación con la Junta Electoral, con el Juzgado Federal número 1, justamente en el diseño del plan de escuelas. La provincia va a poner a disposición para las 2 elecciones que se realicen este año 6.500 instituciones educativas que van a
funcionar como centros de votación en la provincia. Y por último, ya empezamos a trabajar con el plan de capacitación para las autoridades de escuela y los delegados electorales, también en conjunto con la Junta Electoral y con el Juzgado Federal número 1. Nosotros tenemos previsto, tal como se hizo una experiencia piloto en la última elección, trabajar con las universidades de la provincia de Buenos Aires, hacer la capacitación en conjunto con las universidades de la provincia de Buenos Aires, esto es, con las 25 universidades nacionales con asiento en la provincia. Le vamos a estar planteando un convenio y la posibilidad de cooperar y participar junto con el gobierno de la provincia y con las autoridades electorales. Las 25 universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires, las 2 universidades provinciales que hay en esta provincia, que es la Universidad Provincial del Sudoeste y la Universidad de Ezeiza. Y como novedad también vamos a invitar a los 69 centros universitarios de la red del programa Puentes para que también colaboren regionalmente, localmente en el plan de capacitación. O sea que el programa Puentes suma una responsabilidad, suma una atribución, que es también colaborar con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con las autoridades electorales en la conformación, en la organización de las elecciones. Por último, y probablemente más importante, referirnos brevemente a lo que ha pasado el viernes pasado en nuestro país, que es de público conocimiento y de lo que ya se ha hablado y escrito, se han utilizado litros de tinta en este sentido, y que es un nuevo capítulo de una historia trágica de la Argentina, que es la firma de un nuevo acuerdo, en este caso de facilidades extendidas con el FMI. Describo brevemente qué es ese acuerdo. En principio, como dije, un acuerdo de facilidades extendidas que tiene previstos desembolsos del FMI hacia la República Argentina del orden de los 20.000 millones de dólares en los próximos 4 años, con desembolsos previstos, con 10 años previstos para la devolución y 4 años de gracia. Los desembolsos previstos son de 12.000 millones de dólares el día de mañana, el 15 de abril, 2.000 millones en junio, 1.000 millones adicionales en noviembre y los 5.000 millones restantes en los años siguientes, dentro de los próximos 4 años. Como anunció el Gobierno Nacional, el acuerdo incluye un supuesto fin del cepo cambiario que existe en la Argentina, que no es tal, porque si bien se han flexibilizado algunas normas para la compra de dólares y para el envío de dólares al exterior, lamentablemente, porque eso va a generar fuga de dólares, a eso me voy a referir después, siguen habiendo varias normativas, varias regulaciones, por lo tanto no es el fin del cepo cambiario, sino que es una flexibilización del cepo cambiario. También se ha modificado el esquema cambiario. Nosotros en la Argentina venía funcionando desde hace un tiempo con un esquema cambiario que se conoce técnicamente como crawling peg, que son devaluaciones planificadas mensualmente. El último número de crawling peg de devaluaciones planificadas era del 1% mensual. Se ha dejado de lado ese sistema cambiario y se pasó en lo que se conoce como un sistema de bandas de flotación, que tiene una banda superior en torno a los 1.400 pesos por dólares y tiene una banda inferior del orden de los 1.000 pesos por dólar, y que además está previsto que esa banda se amplíe tanto en su fase superior como en su límite inferior, en un 1% hacia arriba todos los meses y en un 1% hacia abajo. Veremos hoy la apertura de los mercados, los que nos determinan cuál va a ser el tipo de cambio, pero probablemente se trate de una devaluación encubierta, de algo que dijo el gobierno que no iba a hacer, que no tenía pensado hacer, pero veremos hoy dónde se posa el tipo de cambio. Si el tipo de cambio se posa encima de los 1.097 pesos por dólar en los que cerró el libre, ¿no? el oficial en los que cerró el viernes pasado, vamos a estar hablando de una devaluación y veremos cuál es la magnitud de esa devaluación. La magnitud máxima, de acuerdo a estos límites que se les han puesto a las bandas de flotación, es del 28%. Veremos cómo se comporta esta semana el mercado único y libre de cambios en ese sentido. También se eliminó lo que se llamaba el dólar blend, que era el dólar con lo que los exportadores liquidaban sus exportaciones, que era una composición de 80% al tipo de cambio oficial y un 20% a los tipos de cambio financieros, el dólar, lo que se conoce como el dólar MEP o el contado con liquidación.
Pero en suma, todo este paquetón que se ha firmado nuevamente con el FMI, para nada se trata de una buena noticia para los argentinos. Yo no entiendo cómo nuevamente el Gobierno Nacional, el Ministro de Economía, el Toto Caputo, están festejando la firma de un acuerdo con el FMI, porque básicamente es una nueva tragedia para los argentinos. Para poner un dato, cuando finalice este año, los argentinos le vamos a estar debiendo, y se hagan los desembolsos de los 15.000 millones a fin de este año, le vamos a estar debiendo al FMI 57.000 millones de dólares. Los argentinos, no Toto Caputo, Milei, no, los argentinos le vamos a estar debiendo al FMI 57.000 millones de dólares. Eso explica el 32% de toda la plata que tiene prestada el FMI en todo el mundo. O sea, 1/3 de todo lo que prestó el FMI en el mundo se lo prestó la Argentina. Después el segundo país que más deuda del FMI tiene, ¿saben cuál es? Ucrania. El 14,4% lo tiene Ucrania, un país que está en guerra. Pero a nosotros nos dieron más del doble de lo que tiene Ucrania. Nosotros tenemos más del doble de deuda que tiene Ucrania, que es un país en guerra. Y después creo que viene Egipto con el 9, con el 10%. O sea, una tragedia. Para que se entienda este acuerdo de facilidades extendidas, en los próximos 4 años, como dijimos, Argentina va a recibir 20.000 millones de dólares del FMI. Pero en los próximos 4 años Argentina le tenía que pagar al FMI, en concepto de vencimientos de capital e intereses, 20.000 millones de dólares. O sea que cuando pasen 4 años el FMI nos va a haber prestado 20.000 millones de dólares para que se lo devolvamos al FMI, pero nos van a quedar 20.000 millones de deuda a los argentinos. Ese es el tamaño, la magnitud de la estafa que se está realizando nuevamente con un acuerdo del FMI. Nos están prestando la plata para que le paguemos a ellos en los próximos 4 años, pero que se nos incremente la deuda externa en dólares, en divisas, por otros 20.000 millones de dólares para la Argentina. ¿Quién va a pagar esa deuda? Los hijos y los nietos de ustedes, de todos nosotros. Esos son los que van a pagar la deuda. No Milei, no el Toto Caputo, no los mercados, no el FMI. La vamos a pagar los argentinos. ¿Cuáles son las consecuencias en el largo plazo? Ya lo dije, ¿no? Una hipoteca por muchas décadas, por muchas generaciones para los argentinos. En el corto plazo, ¿cuáles van a ser seguramente las consecuencias a lo que importa, ¿no? A lo que importa, a la economía real, al empleo, a los precios, etcétera, de este acuerdo? En primer lugar, ya lo venimos viendo el fin de semana, los que hacemos los mandados, digamos, por el barrio. Los que hacemos los mandados por el barrio. Los alimentos ya aumentaron muchísimo. Ya habían aumentado 5,9% el mes pasado, 3,7% el índice de precios al consumidor. Ya remarcaron los alimentos, ¿sí? En los supermercados, en los almacenes, ustedes van a ver que ya llegaron los nuevos listas de precios con aumentos que están muy vinculados al monto de la eventual devaluación máxima que puede tener el peso en el marco de este esquema de flotación. En los bienes de consumo durable, yo fui acá el sábado a 54 y 7, ahí hay una pequeña casa de electrodomésticos, y me llamó la atención algo, entré y me llamó mucho la atención algo, no había un solo precio. Y le pregunté al vendedor, yo fui a comprar un pequeño electrodoméstico, ¿cuál es el precio de tal cosa? No hay precios, me dice, estamos esperando a ver qué pasa el lunes. Pero seguramente me dijo seguramente llegarán las listas de precios con nuevos precios. Obviamente mayores, ¿no? No menores. Eso es lo que está pasando. Los insumos para la producción tampoco tienen precio. ¿Sí? Hoy a la mañana ya no había precios para los insumos para la producción, esperando a ver lo que pasa con el mercado único y libre de cambio. O sea que obviamente va a aumentar la inflación. En los próximos meses va a aumentar la inflación, como viene sucediendo ya en los últimos 2 meses, que lejos de... se rompió la tendencia de caída de la inflación y hay una inflación en aumento. Obviamente los aumentos de la inflación seguramente, y tal como lo está llevando adelante y forzando el gobierno nacional, no van a estar acompañados de mejoras en las paritarias del mismo orden del aumento de la inflación. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Una caída de los ingresos reales, una caída de los salarios de los trabajadores, una caída de las jubilaciones de nuestros abuelos y abuelas, obviamente una caída en el ingreso que va a impactar negativamente ¿sobre qué? Sobre la demanda interna, ¿sí? Sobre la capacidad de compra de los salarios y de los ingresos, y por lo tanto sobre la actividad económica. O sea, bueno, esto es los que estudiamos economía, sabemos desde los años 50 y 60, distintos modelos, se los llamaba estructuralistas, modelos de Brown y Joy, Marcelo Diaman, etc. En Argentina las devaluaciones por el tipo de estructura productiva desequilibrada, las devaluaciones no son expansivas, sino que son recesivas. Una devaluación en Argentina
reduce la actividad económica, es decir, impacta negativamente sobre la producción y sobre el empleo. Esos van a ser seguramente los impactos de corto plazo que tenga esta nueva devaluación, este nuevo acuerdo con el FMI. Lo que no va a cambiar, sino que se va a reproducir, es la bicicleta financiera. Porque ahora el gobierno nacional tiene más dólares para rifar en la bicicleta financiera. De hecho, ya se está hablando de una eventual suba de la tasa de interés. ¿Para qué? Para que aquellos que tienen pesos lo pongan a interés, con una tasa de interés alta, y con la banda de flotación se les da un seguro de cambio para que después puedan comprar tranquilamente los dólares y fugar los dólares. O sea que se renueva, se revitaliza la bicicleta financiera. Lejos de cortarla, se revitaliza la bicicleta financiera. Ahora hay 15.000 palos verdes más este año para la bicicleta financiera. Eso es lo que realmente está pasando. ¿Qué nos va a pasar a los argentinos de acuerdo a la letra chica del acuerdo? Porque una cosa son los anuncios y después uno va a mirar la letra chica, que es lo que estuvimos haciendo muchos este fin de semana. Mirar la letra chica del acuerdo. Los acuerdos con el FMI no son regalos. Son préstamos a una determinada tasa de interés que el gobierno argentino y los argentinos después tienen que devolver. Pero tienen, como se llaman técnicamente, determinadas condicionalidades. Los préstamos del FMI tienen determinadas condicionalidades. ¿Cuáles son esas condicionalidades? Cuando uno mira la letra chica, primer punto, se prevé la confección de una hoja de ruta para la privatización de empresas estatales o para darlas en concesiones privadas. O sea, se va avanzar con la venta de las poquitas joyas que queda de la abuela en Argentina. Se va a avanzar con la privatización de empresas estatales. ¿Qué pide también el FMI? Que se elimine la segmentación de las tarifas de servicios públicos. ¿Qué significa eso? En castellano, tarifazos. Todo esto previsto para después de noviembre, una vez que pasen las elecciones. Es el mismo plan que quiso hacer Macri en el 18. Una vez que pasaron las elecciones, ¿en qué quiso avanzar? En más tarifazos, en reformas laborales, en reformas previsionales. A Macri no le dio el cuero, porque el pueblo argentino salió a la calle. Va a pasar de nuevo. Dije, privatizaciones, tarifazos. Está prevista la realización de una reforma del sistema jubilatorio para darle sostenibilidad al sistema, que ¿qué significa en criollo, en castellano? Aumentar la edad jubilatoria. Tienen previsto avanzar en leyes para aumentar la edad jubilatoria y para seguir reduciendo las jubilaciones de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Que también solicita el Fondo Monetario Internacional una mayor flexibilización en materia laboral, que no es otra cosa que seguir quitando derechos, reduciendo las indemnizaciones y por esa vía impidiendo que los sindicatos puedan negociar en paritarias libres, y seguramente esto va a seguir redundando en una caída de los salarios reales, tal como viene pasando desde que asumió Milei. En síntesis, este acuerdo claramente no trae nada bueno para los argentinos, realmente nada bueno, ni una sola noticia buena para los argentinos, salvo los que están vinculados con la timba financiera, ¿no? Eso, muy buenas noticias para la timba financiera, revitalizada con 15.000 millones de dólares más para este año. En el corto plazo dijimos, más inflación, más caída de los salarios, más recesión, menos empleo. Esto es lo que va a traer en el corto plazo. En el mediano plazo dijimos, privatizaciones, tarifazos, reforma laboral, reforma previsional, pérdida de derechos de los argentinos. En el largo plazo, hipoteca del futuro de varias generaciones. Eso es lo que implica este acuerdo con el FMI. Estructuralmente no cambia nada, no va a tener un impacto positivo sobre la producción en el largo plazo y sobre el empleo, sino sobre el contrario. Por el contrario, como dijimos, va a fortalecer la timba financiera, la bicicleta financiera. No va a facilitar fondos para que el Estado pueda reasumir, el Estado Nacional reasuma sus responsabilidades en materia de educación pública, salud pública, obra pública, sino que por el contrario, al estar más endeudados, y ya lo avisó Milei, va a seguir ajustando, va a seguir prendiendo la motosierra para generar los recursos para pagar la deuda externa. O sea, esto no va a ser dinero, estos 20.000 millones de dólares no van a ser dinero que se va a ver después en escuelas, en hospitales, en obra pública, no. Va a haber que generar los recursos con más ajuste, con más motosierra, para pagar esta nueva cantidad de dólares que llega a la Argentina. No nos va a hacer más felices, ni mucho menos. Vamos a tener que seguir saliendo a reclamar por nuestros derechos y seguramente esto redunde también, como viene pasando todo este tiempo, en más represión sobre la protesta social.
porque las consecuencias van a generar más protesta social. Las consecuencias de este acuerdo generan más protesta social y eso va a generar más represión en la Argentina. Lamentablemente esta historia la vimos un montón de veces en la Argentina, la vimos un montón de veces, la vimos con los militares, la vimos en el menemismo, la vimos con la Alianza, la vimos con Macri. Todos esos gobiernos tomaron créditos del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo terminó eso? ¿Cómo terminó ese chiste? En bancarrota de nuestro país. Muchas gracias. Le paso la palabra a Javier. Bueno, buenos días para todos. Dos cuestiones importantes comunicar. La primera, que fruto del análisis criminal que hace el Ministerio, hemos de anunciar que durante los meses de enero, febrero y marzo de este año registramos 234 homicidios y durante los mismos meses del año pasado se habían registrado 270 homicidios. Eso significa una reducción de 36 homicidios que representa una reducción del 13%. Esto es un avance, por supuesto, en materia de política de seguridad, en materia de esfuerzos compartidos. Justamente tiene que ver por el trabajo mancomunado que hacemos con cada uno de los 135 gobiernos locales, de la justicia federal, de la justicia provincial. La semana pasada tuvimos una investigación relevante. Se analizaron 22 homicidios que se produjeron en los últimos años en diferentes zonas del conurbano, homicidios que estaban esclarecidos con los responsables de esos homicidios presos, pero se pudo determinar que esos homicidios estaban relacionados con una organización criminal que se dedicaba al narcotráfico y pudimos detener a 7 de los responsables en diferentes allanamientos que se hicieron en Provincia de Buenos Aires y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que el camino que ratifica justamente el rumbo es este trabajo conjunto y que me parece que tiene el apoyo de los intendentes, que se vio reflejado en el acto que hicimos a principio de mes, donde más de 100 intendentes vinieron a ratificar convenios, donde el gobierno de la provincia destinó 170.000 millones de pesos para fortalecer la inversión. Inversión que debiera estar financiada por el gobierno nacional, lo vamos a repetir una vez más. El año pasado el gobierno federal dejó de enviarnos 750.000 millones de pesos, que equivalen a 10.000 patrulleros que estaban aprobados en la ley y que, incumpliendo la ley, no fueron enviados a la provincia. Es muy difícil tener una política de seguridad si la política de seguridad no está financiada. Este fondo de financiamiento fue aprobado por todo el Congreso de la Nación con un apoyo y una colaboración de los gobernadores, presentado por nuestra fuerza política, y el presidente, amparándose por un decreto, el decreto 70, decidió no enviarnos los fondos. Así que una vez más le pedimos al presidente Milei que envíe el dinero que necesita la provincia de Buenos Aires, que le pertenece a la provincia de Buenos Aires para financiar su política de seguridad. En este sentido, y también hablando del trabajo en conjunto, la semana pasada, el día viernes, presentamos una iniciativa para nosotros muy importante, que es el programa Entramados, y que está dirigido especialmente a la prevención del delito y la violencia. Nosotros en nuestra provincia venimos haciendo un trabajo muy importante. Yo creo que justamente en momentos de la pandemia, en momentos en que las calles estaban desiertas, cobró muchísima visibilidad el efecto que tenía la violencia y el delito ocasionado por algunos menores de edad. En ese momento, por indicación del gobernador, varios funcionarios empezamos a trabajar el tema para construir una política y lo primero que nos encontramos es que no había ninguna información al respecto. Así que después de varios años de trabajar en conjunto con la justicia, con el Fuero de Menores, de trabajar con los gobiernos locales, con la Procuración y con la Corte, y fundamentalmente de transitar un camino de dolor de muchas víctimas, ¿no? Muchas personas que perdieron la vida, personas que sufrieron lesiones permanentes en algún caso, y que además de ese dolor de la pérdida se encuentran
con la revictimización cuando se enteran que la policía ya había detenido a estos victimarios, a sus victimarios, que eran menores que en diferentes ocasiones habían sido aprehendidos y habían sido liberados. Y entonces nos encontramos con un sistema que estaba fallando, ¿no? Más allá de hacer personalismo, de algún funcionario que tome una decisión u otra decisión, o de la eficiencia o no de la policía, hay un sistema que no funcionaba, por eso estuvimos haciendo todo este trabajo. Nosotros tenemos 5.200.000 niños, adolescentes, jóvenes que están en las escuelas, que habitan con sus familias en los hogares, que están en clubes, que están en los programas culturales de la provincia, y estimamos que hay unos 5.000, aproximadamente 5.000 niños, niñas, adolescentes por año que detiene la policía, que aprende la policía, que pone a disposición de la justicia de menores. En muchos de esos casos esos menores son devueltos a sus familias y quedaba ahí un espacio donde una zona gris donde se perdía el control y el seguimiento de estos menores. Entonces este programa lo que viene a hacer es trabajar en conjunto la justicia de menores con la policía y los servicios locales de niñez para fortalecer el control y el seguimiento justamente de esos menores que son devueltos a su familia, para que sea el servicio local de niñez quien pueda hacer un perfil de ese menor, de esa familia, saber si ese menor tiene un lugar donde vivir, si está en situación de calle, si necesita recuperarse de consumos problemáticos, si está en situación de calle, si la familia está criando a este menor, si se puede hacer cargo de su crianza o no, porque muchas veces también mayormente es parte del problema. El contexto es muy complicado, nos encontramos en un contexto donde hay menores absolutamente desamparados que han venido siendo vulnerados en situaciones de violencia, incluso de abuso sexual, abandonan la escuela y muchas veces una vez que se produce ese abandono en la escuela, vivir en situación de calle y consumos problemáticos, son captados por organizaciones criminales que los utilizan. Y la conjunción del abuso sexual, del consumo problemático de un arma de fuego termina haciendo que estos menores hagan un estrago. Y a nosotros nos parece que contamos con un marco normativo en la provincia de Buenos Aires, con una ley que nos permite tomar medidas de seguridad, que nos permite proteger los derechos y que tenemos que poder avanzar y ser más eficientes. Necesitamos un Estado más eficiente que pueda resolver estas situaciones, porque en diferentes momentos de la vida el Estado toma contacto con estos menores, pero lo que no tiene es la capacidad para torcer esa trayectoria criminal que empieza siendo amateur, pero que indefectiblemente después termina en un homicidio, termina en la cárcel o termina en la propia muerte de ese menor, ¿no? Víctima de todo ese ciclo de violencia que termina causando nuevas víctimas, nuevos homicidios. Entonces, claramente hay un problema que nosotros tenemos que abordar. La decisión del gobernador Kicillof es la de crear un fondo de financiamiento para poder desarrollar estrategias de los gobiernos locales, para poder trabajar en el antes, ¿no? En esas causas de fondo, en esas causas estructurales. Nosotros tenemos como una máxima que está clara en el ámbito de la criminología, que frente a la primera transgresión a la ley tiene que haber una sanción efectiva, ¿no? Donde el menor, las personas entiendan lo que está bien y lo que está mal, podamos proteger a la sociedad, podamos también proteger a ese menor. Muchas veces la primera detención tiene que ver con hechos de violencia, con peleas, con romper un vidrio, tiene que ver con, estuvimos viendo, ¿no?, las armas en el colegio, que empiezan como un juego, que empiezan hoy como un juego virtual y que muchas veces los padres creen que los niños están seguros en su dormitorio, pero no sabemos qué están haciendo cuando están en el dormitorio, están habitando un ciberespacio y en ese ciberespacio está desarrollándose una subjetividad que está en muchos casos sesgada por la violencia. La forma de resolver esto es hablar mucho con los hijos, hablar mucho en casa de lo que está pasando. Hoy estamos ingresando a una escuela donde una menor lleva el arma de su padre a la escuela. Entonces también aquellas familias que tengan armas en casa deben, y que sean legales, deben tomar todos los recaudos para que los menores no tengan acceso a esas armas. Tenemos que poder hablar mucho sobre lo que está pasando con los menores y se están poniendo en marcha iniciativas en los diferentes gobiernos locales que van a ser financiadas desde el gobierno provincial
Y estamos trabajando también junto con la Corte y la Procuración en protocolizar todo este esquema de trabajo para que justamente cuando la policía prenda a un menor y la justicia de menores considere que ese menor no tiene que estar encerrado en un instituto, bueno, haya toda una estructura del servicio local de cada municipio que pueda hacer un análisis de la situación del menor, de la familia, y que haya un conjunto de programas sociocomunitarios que le den un acompañamiento, un seguimiento, un control, para que estemos atentos de qué pasa con esa familia, fundamentalmente, qué pasa con ese joven, con ese adolescente que puede representar una situación complicada para él y fundamentalmente para la sociedad. Nosotros creemos que este es el camino. La edad no resuelve la solución de fondo. La discusión de la edad, como lo dije siempre, es mirar el problema por el ojo de la cerradura, es decir a partir de qué momento se lo somete a un proceso penal o no, y acá lo importante es qué hacemos para evitar muertes, qué hacemos para evitar que ese menor asesine a una persona. Como siempre decimos, la seguridad la construimos entre todos, es fruto de la convivencia, y nosotros tenemos una perspectiva de seguridad que lo que busca es discutir cómo convivimos en los barrios, cómo podemos mejorar las convivencias. Para eso lo mejor que podemos hacer es seguir construyendo escuelas, es seguir construyendo acceso a la universidad, es darle a los pibes un futuro, y por eso es tan importante el trabajo que hace el OPISU y el trabajo que hace Romina Barrios, urbanizando barrios y construyendo dignidad y proyectos comunitarios. Los barrios donde hay más cohesión social claramente tienen menos violencia. Los barrios donde se fomentan las desigualdades, donde se fomenta la inequidad, son más violentos. Esto está probado en el ámbito de la criminología, y por eso tenemos que seguir trabajando por la construcción de comunidades más cohesionadas y donde podamos discutir cómo convivimos. Y reitero una vez más, hablemos en familia de lo que pasa en el ciberespacio, hablemos con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, sobre lo que está pasando cuando están navegando por Internet. La violencia no es el camino, así que estamos a disposición para seguir trabajando, no solo desde el Ministerio de Seguridad, sino fundamentalmente con el organismo de niñez, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación. Vamos a tener un trabajo fuerte con los sindicatos también, en lo que tiene que ver con la formación para el trabajo, y por supuesto seguir mancomunando el esfuerzo con el fuero de la justicia penal juvenil y con la procuración. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Me toca hoy contarles las acciones que venimos llevando en Bahía Blanca en el marco de la emergencia y la catástrofe climática del 7 de marzo. Bueno, decirles que la ciudad de Bahía Blanca tiene 46 barrios populares, más del 10% de su población se encuentra en emergencia habitacional, y que la gran mayoría de los barrios han sido afectados aún más por la inundación. Nosotros trabajamos, como recién comenta el ministro Alonso, de manera multiagencial, en conjunto con lo que fue ordenando el comité de emergencia liderado por el municipio, por las fuerzas de seguridad, en un conjunto de acciones que, bueno, OPISU trabaja en la emergencia habitacional buscando soluciones estructurales, ¿no?, que hacen a una mirada y un entendimiento sobre la inclusión y la igualdad. Así que en ese proceso nosotros pudimos colaborar justamente, ¿no?, atendiendo la emergencia, pero también configurando en lo que es esta tercera etapa una mirada de la reconstrucción que necesita la ciudad, y que también eso incluye a sus barrios populares. En las acciones que realizamos en la primera etapa, bueno, participaron más de 500 voluntarios y voluntarias que se acercaron a la ciudad y que también fueron de la ciudad con cooperativistas, donde, bueno, entregamos más de 30 toneladas de alimentos secos y deshidratados. Los alimentos deshidratados están realizados por las universidades nacionales, por las universidades de la provincia de Buenos Aires, especialmente la Universidad Nacional de Quilmes con la Supersopa y la Universidad Nacional de La Plata. Son alimentos muy importantes, nutritivos, que hacen también a programas como el programa Sana, Mesa y SAE que tiene nuestra provincia. Fueron asistidas más de 10.000 viviendas,
donde principalmente trabajamos en las primeras localidades más afectadas, que fueron Cerri, Ingeniero White. Esto lo hicimos siempre acompañados por Defensa Civil, por el área de emergencia del Ministerio de Seguridad, porque bueno, fue un primer abordaje, por supuesto, sin luz, en situaciones muy difíciles después de varios días de los vecinos y las vecinas en esa situación. Entregamos también, como en el marco de la ayuda directa, casa por casa, con modalidad de cuadrícula, colchones, frazadas y sábanas. Luego, bueno, trabajamos muy profundamente en una tarea conjunta con contratación de maquinaria pesada para poder empezar a resolver la situación del hospital, donde tuvimos que llevar adelante un proceso de limpieza, sanitización y arreglos, donde también tuvimos que trabajar para promover los accesos, ¿no? Donde allí se instaló un hospital de campaña. Bueno, ahí también hubo que realizar una tarea muy importante en todos los aspectos y en diferentes modalidades de saneamiento, de trabajo de estructura de limpieza. También lo hicimos en las escuelas. Tuvimos muchas escuelas afectadas y logramos en poco tiempo también que se fuera priorizando su apertura con el acondicionamiento de las escuelas, donde también hubo que hacer una tarea muy fuerte de sanitización. Lo hicimos, por supuesto, con acompañamiento de la Dirección General de Educación y Cultura. Hemos trabajado muy fuertemente también en la limpieza de canales de arroyos que atraviesan nuestros barrios populares. Hemos retirado, extraído 700 toneladas de residuos y trabajado mucho sobre la limpieza y la canalización, entendiendo la necesidad del drenaje del agua en un sistema hídrico que está sumamente dañado. Y repito, nuestros barrios están en emergencia y la provincia tiene competencia para intervenir en limpieza y en gestión de residuos sólidos urbanos y también en saneamiento. Y bueno, en conjunto con ese proceso, nosotros decirles que la ciudad de Bahía Blanca, la ciudad de Mar del Plata y esta ciudad de La Plata son tres ciudades en donde crecen los asentamientos informales que están fuera de lo que se llama el conurbano. Gran parte de la problemática de la informalidad urbana y de la desigualdad y de la pobreza urbana están en estas ciudades, así que Bahía Blanca es uno de nuestros grandes objetivos en términos de una ciudad con crecimiento y desarrollo productivo, que ese desarrollo debe ser con inclusión. Por eso tenemos desarrollado un plan de integración social y urbana en determinados barrios que hemos priorizado junto al municipio, y bueno, a esa tarea la sumamos hoy en el marco también de la reconstrucción de la ciudad. Necesitamos que nuestros barrios estén incluidos en la planificación, en el ordenamiento urbano, por eso todos los drenajes urbanos de la ciudad tienen que ser incluidos en ese proceso. Las inundaciones se sufren más cuando tenemos barreras urbanas como, bueno, vías, autovías, y necesitamos por eso ser parte de la construcción y la conformación del Comité Hídrico para incluir a los barrios populares, y un trabajo que no puede no tomar en cuenta en términos de obra pública la planificación y el diseño que se necesita en términos de contención de las inundaciones. También en conjunto con la Subsecretaría de Emergencia del Ministerio de Seguridad, en la construcción de mapas de riesgo con la comunidad, un trabajo que vamos a hacer en conjunto con el municipio para acompañar el proceso difícil, traumático y la realidad que están viviendo los barrios en términos de lo que han sufrido y cómo prevenir esos procesos. Que vienen acompañados también, le hemos solicitado con nuestro Ministerio de Economía, al Banco Interamericano de Desarrollo, que lleva adelante en conjunto con nosotros inversiones, la posibilidad de financiar programas de limpieza, mantenimiento y canalización de los cursos de agua con los que no cuenta sistemáticamente la ciudad, porque es necesario mantener limpios los cursos de agua y mejorar y fortalecer toda la gestión de residuos sólidos urbanos en nuestros barrios. Y en conjunto con eso, bueno, las obras que el ministro Bianco les va comentando todas las semanas, que ya han iniciado en la ciudad, obras de alumbrado público, de pavimento, desagües pluviales, como les comentaba, con el sistema que tiene que ser completamente revisado, la construcción de edificios de salones de usos múltiples
para la atención comunitaria y el trabajo conjunto más cercano al territorio. Estos espacios terminan siendo muy importantes y se vieron en momentos como ahora en la catástrofe, donde las delegaciones y los espacios comunitarios y la referencia del Estado presente tienen que estar en los barrios, la construcción de redes de agua y bueno, el desarrollo de un plan de obra pública prioritariamente en los barrios Tierras Argentinas, Caracol, Más Barrios y Barrio Evita, que han sido los primeros barrios en donde vamos a intervenir con el gobierno provincial. Bueno, esa es la mirada que nosotros tenemos, seguimos trabajando, no llegamos a Bahía con la catástrofe y no nos vamos a ir en un contexto muy difícil, como nos pide siempre el gobernador, pensando soluciones estructurales que no son novedad de un día, sino resultado de un trabajo conjunto que tenemos todos los ministerios del gobierno de la provincia. Muchas gracias. Gracias, Romy. No, solamente para cerrar y que tiene que ver con lo que acaba de presentar Romina y que, bueno, que Javier lo había hecho también en la anterior conferencia de prensa y que seguramente la semana próxima también va a venir alguno de los ministros a comentar lo que se sigue haciendo en Bahía Blanca. Porque lo que suele pasar cuando hay una tragedia es que los primeros días, las primeras semanas, están todos los medios ahí mostrando los damnificados, etcétera, y de repente deja de ser noticia y nadie más aparece y nadie sabe lo que pasa. Nosotros lo hacemos esto específicamente para mostrar que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, habiendo pasado ya varias semanas, sigue trabajando con las consecuencias del desastre, con los distintos organismos, con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad, OPISU, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Infraestructura, que está llevando adelante, de Educación también, el Ministerio de Infraestructura que está llevando adelante la reparación del canal Maldonado, de las distintas obras, la Dirección General de Cultura y Educación, que ya puso en funcionamiento el 99% de las escuelas que habían sido dañadas, con el Ministerio de Economía, que ya empezó a hacer el pago de los subsidios que se establecieron para los damnificados. Y aprovechando esto, también quería agradecer al Grupo La Renga, al Grupo DESA, que es el grupo, el dueño de varias empresas eléctricas de la provincia de Buenos Aires, de DELAPE, de SEDEN, etcétera, porque el fin de semana, obviamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires puso a disposición el playón del Estadio Único, hubo un recital a beneficio en donde se recaudaron cuantiosos recursos para destinar a Bahía Blanca, puntualmente para el hospital municipal que tenía que reponer sus equipamientos, el tomógrafo y otros equipamientos que se habían dañado, así que quería agradecer ese acto de solidaridad, pero también a todos los otros actos de solidaridad que hubo respecto de Bahía Blanca. Nosotros establecimos un esquema de grandes donaciones que sigue funcionando, yo sigo firmando convenios con empresas que han enviado materiales, pero también la sociedad en su conjunto, Cáritas, distintas organizaciones realizaron una actividad solidaria muy importante para enviar materiales, alimentos, frazadas, todo lo que los damnificados necesitaron. Así que quería poner el acento sobre eso y que vamos a seguir informando en esta tribuna todo lo que se viene haciendo en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. Buenos días, Belén Robledo para Página 12. Hace un rato antes de esta conferencia, la titular del PJ, Cristina Kirchner, emitió un tuit donde pide a sus legisladores que retiren el proyecto que convocaba la concurrente y que apoyen al del gobernador. A la vez ella sostiene que es un error el desdoblamiento y dice que previamente en el encuentro en Moreno no se había expresado así. Consultarle al ministro Bianco cuál es la opinión del gobierno respecto de ese mensaje, si sabían que iba a darse ese mensaje o si los tomó por sorpresa. Y por otro lado, sin la herramienta de la PASO, como todo indicaría que vamos camino a eso, ¿cómo hará Unión por la Patria para ordenar el armado de sus listas de cara a las próximas elecciones? Gracias. Gracias, Belén. Sí, vi el tuit, no lo pude leer en detalle porque venía caminando para acá, para Casa de Gobierno. Me parece correcto, era lo que nosotros veníamos solicitando, que se le dé tratamiento al proyecto presentado por el Ejecutivo, en donde se suspendían las PASO,
y en donde se plantean determinadas modificaciones normativas a la ley 5.109, la ley electoral provincial vigente, que tienen que ver, bueno, con los plazos, adecuar los plazos a la realidad. Esa, yo lo expliqué varias veces, es una ley del año 46 que estaba prevista para que efectúen, que lleven adelante su derecho a voto 2 millones de votantes, y hoy tenemos más de 14 millones, o sea que esos plazos eran muy justos, tal como nos lo expresó la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y el Juzgado Federal número 1 con competencia electoral, y también otras normativas que no están previstas en la ley provincial, como bueno, el pago de boletas, la veda, el periodo de campaña, etcétera, están incluidas en ese proyecto. Como dije durante la conferencia, nosotros lo que esperamos desde el Ejecutivo Provincial es que se vote lo que tienen en común esos 4 proyectos que están en la sesión especial de mañana. ¿Qué tienen en común esos 4 proyectos? Que todos eliminan, suspenden, mejor dicho, las elecciones PASO. Respecto del desdoblamiento o la concurrencia, creo que los argumentos ya se han puesto públicamente, el gobernador lo ha explicado muchísimas veces. Solamente un punto, que es lo que no pasó nunca en la historia, que se hagan 2 elecciones el mismo día, que eso es lo que implicaba llevar adelante la elección concurrente, porque son 2 elecciones totalmente distintas que se van a tener que efectuar el mismo día. Una elección, la nacional, es con una boleta que nadie conoce todavía y que no ha empezado el plan de divulgación de cómo funciona esa boleta, que se tiene que hacer en una cabina, que se tendría que hacer en una cabina de votación a la vista de las autoridades de mesa, doblar la boleta e introducirla en una urna, y después el mismo votante tendría que ir a un cuarto oscuro o detrás de un biombo, en donde se iban a disponer las boletas partidarias tradicionales, le iban a dar un sobre, iba a seleccionar la boleta, iba a introducir la boleta en el sobre y la iba a introducir en otra urna distinta. O sea, son 2 elecciones que sucederían en el mismo día de votación. Eso nunca pasó. Nunca pasó en la provincia de Buenos Aires, sería la primera vez y es realmente muy riesgoso. Ya comentamos cuáles son los cálculos que nosotros hicimos. Para ponerlo en números muy gruesos, son 600 minutos el acto electoral, de acuerdo a lo que establece el Código Nacional Electoral, desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas en la tarde. Son 10 horas, 60 minutos por hora, 600 minutos. Cada votante, los distintos simulacros, el propio, el de otros sectores de nuestra fuerza política, el que hicieron otros gobernadores que nos han comentado, un tiempo promedio mínimo 4 minutos. Eso hace que voten 150 electores durante toda la jornada electoral, y el Código Nacional Electoral establece que por mesa de votación, por urna, son 350. Es imposible manejar esos otros 200 o los que lleguen a votar. Obviamente no viene el 100% a votar. Lamentablemente ayer en el caso de la elección de Santa Fe hemos visto que los porcentajes de participación fueron muy bajos. Es muy preocupante para el sistema democrático, pero bueno, ese es el principal argumento que explicó todo el tiempo el gobernador Kicillof, más allá de los argumentos políticos que hemos discutido en las distintas reuniones que hemos tenido con nuestra fuerza política. Lo que yo digo es que todos los argumentos son realmente válidos e importantes. Así que es una cuestión de valoración subjetiva de esos argumentos, que además muchas veces son contrafácticos, que no es que después vos vas a poder comprobar que era mejor, porque no hiciste las 2 cosas, hiciste una sola. O sea que es una discusión política. Y la tercera cuestión que preguntás es cómo vamos a hacer las listas. Bueno, nos vamos a sentar y vamos a hablar cómo hacer las listas. Buenos días, funcionarios. Pedro Domínguez, de Noticias Va, particularmente para el ministro Alonso, dentro de todo lo que tiene que ver el mecanismo de seguridad. Felicito y celebro lo que es la prevención y control. Esperemos que se mantenga así dentro del 2025. Y consulto, dentro de lo que son los análisis delictuales, la inseguridad, los robos y demás que hay en la provincia de Buenos Aires, si hay un índice que aumenta o disminuye desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires dentro de estos 4 meses, y por el otro lado para barrios dentro de lo que es el trabajo que se viene realizando en La Plata, Azul, Bahía Blanca y también en Pilar y La Matanza, cómo vienen, además de Bahía Blanca, lo que son las construcciones de las viviendas. Muchas gracias. Bueno, en materia delictiva, como les decía, el indicador por excelencia es el homicidio, ¿no? El homicidio es lo que nos marca el ritmo, la tensión, porque cada uno de los homicidios se declara, hay un montón de agencias que intervienen, todos tienen una intervención judicial, hay, como le digo, un montón de agencias del Estado que tienen que ver cuando aparece un homicidio, cuando se genera un homicidio. Es la cifra más transparente, no hay una cifra negra sobre eso, y eso nos marca un indicador importante sobre la violencia lesiva. Después, para destacar,
lo que tenemos es que, como yo les señalé y vengo señalando, es que el robo automotor el año pasado tuvo un pico que se dio entre el mes de marzo y el mes de abril, que llegamos a niveles muy altos de robo en toda la Argentina, no solo en la provincia de Buenos Aires, en toda la Argentina, y que eso está estrechamente relacionado con las condiciones materiales económicas, ¿no? O sea, todo circuito delictivo responde a una economía que es ilegal, y esa economía tiene que ver con un montón de transacciones, por las condiciones en la restricción de importaciones, por las situaciones vinculadas a los condicionamientos económicos, era muy rentable el robo de autos. Hoy nosotros estamos reduciéndolo respecto al año pasado en valores en torno al 40%. Se ha hecho un trabajo muy importante al respecto en materia de prevención. Lo mismo que el robo de motos, ¿sí? Donde también sabemos que hay un mercado ilegal importante, donde se están haciendo controles. Para que ustedes se den una idea, nosotros estamos haciendo controles de motos en todo el Gran Buenos Aires que nos llevan a identificar aproximadamente 100.000 motos por mes. 100.000 motos por mes que son paradas en todo el conurbano. Esas motos que son detenidas implican registrar a la población. Se han encontrado personas con pedido de captura, con tenencia de armas ilegales, con estupefacientes, motos que tenían orden de secuestro porque eran robadas, motos que tenían problemas desde el punto de vista contravencional. Entonces, ese tipo de controles es el que nos lleva a tratar de minimizar el impacto que tiene en la vía pública los motochorros, fundamentalmente conocido así. En estos momentos nosotros hemos adquirido 700 motos en toda la provincia para generar en todo el conurbano brigadas de motociclistas que vamos a estar implementando a partir del mes de mayo. Se van a estar implementando esas motos, y también estamos conversando con cada uno de los intendentes para que, a pedido de los intendentes, se restrinjan algunas zonas, en algunas franjas horarias, donde esté prohibido circular de a 2 personas en las motos. ¿Sí? Eso es algo que vamos a conversar con cada uno de los intendentes, que impliquen controles más rigurosos de motos, y para eso necesitábamos esta inversión también con las brigadas de motos y con los patrulleros que están llegando. Bueno, respecto a las obras, estamos llevando adelante obras en más de 60 municipios, con un esfuerzo muy grande, con mucha expectativa también, con lo que comentó recién el ministro Bianco. Cada devaluación produce que tengamos que hacer esfuerzos muy grandes en relación con el sector de la construcción, y también, bueno, con los enormes inconvenientes que nos generan las obras paradas del Gobierno Nacional. Nosotros trabajamos en la integración social y urbana, y eso requiere también una mirada, como decíamos, sobre que nuestros barrios están incluidos en obras mayores. Una de ellas, por ejemplo, dentro de poquito la van a ver, relacionada con el barrio del Mercadito, donde se va a inaugurar el distribuidor de la 520, acá en el ingreso a la ciudad. Y eso se relaciona con entender los sistemas hidráulicos, con entender que eso ayude también a que no se inunde más el barrio. Todas esas obras también mejoran la convivencia, mejoran la calidad de vida de los vecinos, por eso también trabajamos siempre desde todas las miradas del Ministerio de Seguridad, acompañado por ellos en un trabajo conjunto. Como les decía, no tenemos obras paradas, un esfuerzo inmenso del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y también, bueno, una provincia que sigue ejecutando obra pública y creyendo en eso, pero bueno, con muchas dificultades en relación a las obras paradas. Lo vamos a ver también en los próximos días en Berazategui, donde está una de las obras de vivienda nacionales más importantes de lo que fue el Procrear, con más de 1.400 viviendas paradas, bueno, donde el Ministerio de Hábitat y en conjunto con OPISU están llevando adelante obras, y también por pedido del gobernador, de los ministros, también estamos tomando obras del Gobierno Nacional que son prioritarias e importantes, como los centros de desarrollo infantil. Así que en ese sentido, bueno, seguimos adelante. Última pregunta. Hola, muy buenos días. Ezequiel Osley de La Plata Ya. Preguntarle a Alonso sobre esto último que dijo, sobre el control o lo que están organizando con los municipios de controlar o restringir el horario de circulación. Preguntarle con cuáles municipios lo están charlando, teniendo en cuenta que ya se hizo en el pasado, en otras gestiones, y bueno,
preguntarle un poco el análisis sobre eso y en qué municipios. Y al ministro Bianco preguntarle si en este marco de que mañana va a haber una sesión en especial en la legislatura bonaerense, si siguen analizando la posibilidad de que haya también un acuerdo, no solamente por las PASO, sino para aprobar el endeudamiento que pidió el gobernador, teniendo en cuenta que dentro de algunas de las pautas del Fondo Monetario Internacional también tiene que ver cortes de impuestos, coparticipación federal a las provincias y a los municipios, ¿no? Gracias. Nosotros coordinamos absolutamente con los 135 municipios. Hay una mesa de coordinación de política de seguridad que se reúne una vez por mes en cada uno de los municipios y se llevan adelante diferentes tipos de operativos. Es una medida sensible, por eso nosotros creemos que tiene que ser el intendente el que lo solicite. Entonces hay una ley que nos permite tomar esa medida nosotros como Ministerio de Seguridad y son ellos los que tienen que solicitar qué zona, en qué franja horaria. Venimos trabajando eso y lo vamos a seguir haciendo en esa medida, pero lo hacemos con todo. Fundamentalmente tiene que impactar en el conurbano, ¿no? Que es el ámbito más importante. Me parece que con los patrulleros que estamos incorporando este año, que tenemos previsto renovar 1/3 de la flota, más las nuevas motos que estamos incorporando, vamos a tener una capacidad aún más importante de la que tenemos hoy. Por último, déjame dar un mensaje, vos sos de La Plata. Ayer tuvimos un clásico y después de una etapa en la ciudad asignada por violencia que se vio en las calles, los principales responsables de esa violencia están todos presos, están todos detenidos, con un trabajo importante que hicimos con la justicia federal, con la justicia provincial, y ayer pudo transcurrir el clásico deportivo en paz. Y como siempre decimos, una cosa es el fútbol y los hinchas disfrutando de la fiesta del fútbol, y otra cosa son las organizaciones criminales que se esconden atrás del fútbol para hacer sus negocios. Los criminales están presos y la gente vive el clásico en paz. Sí, respecto de la pregunta sobre si estas nuevas definiciones políticas pueden acelerar la aprobación del endeudamiento, el gobernador fue muy claro en su momento, se presentaron los proyectos de endeudamiento o el proyecto que preveía inclusive el endeudamiento, que es el presupuesto y la fiscal impositiva, que tenían unas características en ese momento que ya no son las mismas, o sea que esos proyectos han quedado fuera de tiempo, digamos, y que eventualmente el gobernador presentará cuáles son las necesidades en materia de financiación para lo que queda del año. Lo que sí te puedo decir es que en las últimas semanas hemos visto cómo ha caído por la crisis económica, ¿no? Porque ahora pintan como que la economía está en crecimiento, está volando no sé qué, por los aires va a volar la economía en cualquier momento. Nos ha caído la recaudación, nos ha caído la coparticipación, o sea que la situación financiera de la provincia de Buenos Aires no es holgada ni mucho menos, y lo que estamos empezando a ver también con cada vez mayor frecuencia es los pedidos de asistencia de los municipios, muchos de los cuales nos dicen que están con muchas complicaciones para pagar proveedores, en algunos casos para pagar salarios en tiempo y forma. O sea que ese es el tono general de la política económica, o sea, es el tono general de las consecuencias de las políticas económicas que está llevando adelante el gobierno nacional. Por lo tanto, si el gobernador considera que tiene que solicitar a la legislatura un proyecto de refinanciamiento, de financiamiento de las necesidades económicas, lo va a realizar, y obviamente esperamos contar con el apoyo de la legislatura. Muchas gracias.